Proyecto El Cruce presenta Una Vuelta a la Plaza, un podcast sobre contingencia local y regional, producido desde la comuna de Graneros, región de O'Higgins. Hola, soy Pablo Rojas y en este podcast me reúno con personalidades de distintas áreas para conversar sobre contingencia y también aprender sobre lo que hacen, lo que sueñan y, por supuesto, lo que piensan. En este capítulo, Yana nos cuenta sobre el complejo inicio de la organización comunal de los asistentes de la educación, la crisis financiera que sufre la educación pública de Graneros y los hechos futuros que se aproximan en este tema para nuestra comuna. Yasna Sánchez Rubio es dirigente nacional de los asistentes de la educación, siendo presidenta de la Federación AEFEN y de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación Inicial, Escolar y Afines. Además, en la comuna de Graneros es representante de la Asociación de Trabajadores Asistentes de la Educación y DAEM. En el año 2009 asumió como la primera inspectora de patio del Colegio Antonio Terdán, ex Escuela 50 de la comuna de Graneros, cargo que hasta el día de hoy ejerce. Este capítulo fue grabado el 29 de marzo del 2025. Bueno, le damos la bienvenida a todos quienes nos están escuchando en este cuarto capítulo del podcast Una Vuelta a la Plaza. La verdad, estuvimos en febrero ya de vacaciones, marzo es un mes difícil, por lo tanto tampoco tuvimos capítulo, pero ya hoy nos encontramos con el cuarto capítulo y de aquí nos vamos de lleno al año, en donde vamos a tener, por supuesto, invitados muy interesantes para todos ustedes. Vamos a seguir hablando y debatiendo sobre los temas importantes y aprendiendo de lo que realmente les importan a los granerinos, a las granerinas y a toda la región de O'Higgins. El capítulo de hoy es muy interesante porque tenemos una invitada que es dirigente nacional, dirigente comunal, y vamos a hablar de educación. Entonces le damos las gracias también a Yasna Sánchez Rubio, quien está acá con nosotros para conversar de educación, este tema tan complejo a nivel nacional, a nivel comunal también, y un tema que está muy contingente porque están pasando varias cosas en educación. Hola Yasna, muchas gracias por estar acá en este podcast Una Vuelta a la Plaza. Hola Pablo, saludar a todos quienes nos escuchan, agradecida de este espacio, la verdad es que hay harto que contar y disponible para lo que ustedes me soliciten. Bueno, para abrir la conversación, nosotros siempre hacemos esta pregunta, que es la siguiente. Si yo le nombro la palabra Graneros, ¿cuál es la imagen mental que primero viene a su cabeza? Bueno, en Graneros para mí, porque yo no soy nacida en Graneros, por lo tanto Graneros es el pueblo que me dio todo lo que tengo hoy y todo lo que soy también. Nos acaba de mencionar que no nació en Graneros. ¿Dónde nació? Yo nací en San Francisco de Mostazal. Ah, ya, perfecto. ¿Y cuál es el vínculo con Graneros? Bueno, el vínculo con Graneros nace, yo estudié aquí, aunque tú no lo creas. Yo en los años 80, mi mamá, por alguna razón, ella consideró que la escuela 54 en aquella época, que ahora Hernán Holguín, era el colegio donde yo debía estudiar. Y me matriculó ahí. Entonces yo viajaba todos los días desde San Francisco a Graneros. Pero después el amor me trajo a vivir nuevamente a Graneros. Ah, mira, el amor. Por allá en el año 97. Después, evidentemente aquí me formé, empecé a trabajar y todo eso. Entonces formé una familia. ¿Y la enseñanza media igual la hizo en Graneros? No, en Rancagua. Ah, ya, ahí sí. En el liceo comercial, donde íbamos, la mayoría de la gente que estudiábamos en los liceos, buscábamos colegios técnicos. ¿Pero hasta octavo estuvo en la 54? Sí, en la 54. Ya. Sí, ese es mi colegio. La escuela 54, especialmente la escuela antigua, el edificio antiguo, que era como una gran casa. Había una gran mata de moros que todos querían, los chiquillos se subían a los árboles. Eran otros tiempos de ambientes mucho más familiares, escuelas más pequeñas, pero importantes de todas maneras, que tienen una historia importantísima en la comuna y un legado también. Y hoy, se convirtió posteriormente con un edificio nuevo, que ha tenido hartas complejidades, la estructura, la infraestructura de eso, pero se convirtió en la escuela más grande de la comuna, en número de estudiantes al menos. Además, la 54 tiene una magia que es especial porque está cerca, está al lado de la plaza. Entonces, cuando los alumnos salen, se pasan a la plaza. Hay hartos recuerdos de eso, pues
los primeros pololeos, las hojas de la plaza son una cuestión que uno no borra de la mente, porque me acuerdo perfecto que salíamos de la escuela a tirarnos a las hojas. Claro. Entonces esa parte todavía está en la memoria de muchos de nosotros. Sí, bonito. Bueno, Yasna, usted asistente de la educación, usted participa como dirigente nacional en la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública, AEFEN, ¿verdad? Así Ahí es. tiene un cargo. Soy presidenta de la federación. Ahí es una organización que agrupa asociaciones y sindicatos a nivel nacional de asistentes de la educación. Y además soy presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación Inicial, Escolar y Afines, que es una organización que no existía en la estructura porque agrupa al mundo privado con el mundo público, ¿ya? Que especialmente por la representación de los colegios particulares subvencionados, que son escuelas que están mucho más desvalidas incluso que nosotros desde el punto de vista de los derechos laborales. Y nosotros, bueno, siempre con la mirada que hemos tenido, creemos de la unificación por lo menos del sector de trabajadores de la educación, siempre tuvimos la esperanza de poder crear una orgánica distinta que diera cuenta de toda la realidad, de toda la envergadura de lo que significan los trabajadores de la educación. Y lo logramos el año pasado, en agosto, consolidar este sueño que teníamos hace años y pudimos agrupar, como digo, las trabajadoras de educación inicial, que son los jardines BTF, que aquí en la comuna tenemos 3, y los trabajadores de los servicios locales de educación, a través de federaciones, de las corporaciones municipales también, de los particulares subvencionados y de las asociaciones DAEM y DEM también. También en Granero usted participa de una organización que se llama Atadead Gross. Atadead Gross. Es difícil de mencionarlo. Es un trabalengua. Sí, Atadead Gross. Pero son la Asociación de Trabajadores Asistentes de la Educación de Graneros. Sí, y DAEM. La verdad es que nosotros quisimos, cuando creamos esta organización, la creamos en el año 2013, ya veníamos de otra orgánica que existía de hace poco tiempo aquí en la comuna, que no nos representó mucho, por lo tanto decidimos con un grupo o un par de personas que había una necesidad urgente de crear una orgánica más representativa de nuestro sector y además con el Departamento de Educación, que es un sector que está bastante solo, porque históricamente no han sido considerados trabajadores municipales quienes laboran en el Departamento de Educación y tampoco son asistentes de la educación. Entonces, cuando les presentamos esta idea, ellos fueron socios fundadores ahí, la mayoría de los que estaban en aquella época. Y quedó dentro de la sigla, la D, porque son los administrativos del DAEM de Graneros. Ah, ya, perfecto, ¿ya? Lo agrupa ellos también. Sí, sí. Pero vamos al origen de esto. ¿Qué son los asistentes de la educación? Para que primero entendamos de quiénes hablamos. En un colegio, claro, uno rápidamente identifica al director, a los profesores, pero a los asistentes de la educación cuesta un poco identificar quiénes son. Me encanta tu pregunta, porque lo que nosotros como tarea que nos hemos dado desde los inicios, por lo menos de la organización comunal, es que la gente nos conozca, porque nosotros estamos muy orgullosos, porque la gran mayoría de la gente cree que somos docentes. Entran a la escuela e identifican como los que no son profesores solamente a los auxiliares de servicios menores. Y el resto para la gente somos todos docentes. Y eso no es así, porque hoy, a partir incluso de la jornada escolar completa, de la implementación de la jornada escolar completa y de la implementación de distintos programas que nacen también de las necesidades que la educación va presentando, llegan a las escuelas una amplia gama de trabajadores, no solamente auxiliares de servicio, los que cumplen labores administrativas, pero también los profesionales asistentes de la educación, que hoy día cumplen un rol fundamental. En nuestra comuna tenemos, de acuerdo a las necesidades que tiene cada escuela, es que nace una nueva función. Y así ha sido históricamente. Hay comunas del país que tienen encargados de caldera, por ejemplo en el sur, porque hay escuelas que se calefaccionan con calderas, y esas personas son asistentes de la educación. Y lo que nosotros, para que la gente lo entienda muy bien, siempre decimos, ¿quiénes son los asistentes de la educación dentro de la escuela? Son todos aquellos que no son docentes.
Vale decir, bueno, ahora estamos divididos a través de nuestro estatuto, tenemos un espectro ya muy ordenadito, porque antes no estaban dentro de esa definición los profesionales. Estaban los auxiliares de servicios administrativos y técnicos. Hoy día se agregan los profesionales y está mucho más definida la denominación así, de esa manera ordenadita. Entonces, por ejemplo, hablamos de que las secretarias de un colegio, el portero, por ejemplo, los auxiliares de aseo, los psicólogos. Los psicólogos, los fonoaudiólogos, los trabajadores sociales. También existen hoy día terapeutas ocupacionales, las asistentes de aula, los inspectores de patio, los asistentes de técnicos en párvulo también son asistentes de la educación una vez siendo traspasadas. Dentro de la escuela, las que trabajan en escuelas son asistentes de la educación. Las que trabajan en jardines BTF, por ejemplo, que son los vía transferencia de fondos que administra también el municipio, son, una vez siendo traspasadas a los servicios locales, tienen una denominación de asistentes de la educación. También, incluso en algunas comunas cercanas nuestras, tenemos enfermeras, las TENS, que están dentro de las escuelas, hay enfermerías. Por ejemplo, en Codegua tienen ellos enfermerías, tienen servicios dentales. También son asistentes de la educación y trabajan de manera permanente en los municipios. Perfecto. Usted nos mencionaba el estatuto, tienen un estatuto propio, pero a nivel nacional, sí, así es. Mira, todas las comunas, no importando el régimen de administración, porque están los SLEP, que ya vamos a hablar un poquito de ello, y está la administración comunal, pero el estatuto rige para todos. Sí, bien, algunas cosas. Mira, primero decirte que el estatuto es un gran logro de los trabajadores. Esta lucha por tener una normativa, en el fondo, de darle un ordenamiento normativo a nuestro sector, que es híbrido todavía, porque quienes no hemos sido traspasados todavía nos rigen algunos artículos del estatuto y otros son del Código del Trabajo, otros del Estatuto Administrativo Municipal. Entonces, hay una gama amplia en cuanto a la norma que nos rige. Bueno, yo quiero detenerme un poquito, ¿sí? Si tú me lo permites, sí, en nuestro estatuto, decir que nuestra comuna fue una parte importantísima de la propuesta de estatuto por el año, esto empieza más o menos el año 2014. Nosotros, muy nuevitos, recién constituidos, empezamos a buscar una organización de carácter nacional, también con visionarios. Nosotros pensamos que había que ir más allá para poder entender un poco cuál era la situación nuestra, porque a veces cuando las organizaciones no buscan a una organización superior se quedan más o menos detenidas en el tiempo, porque no saben lo que ocurre en la comuna del lado, por ejemplo. Entonces, nosotros funcionábamos como coordinadoras. Armamos en esta región la coordinadora regional. En la región metropolitana se creó la coordinadora metropolitana, en la cuarta. Creamos en varias regiones del país, a través de también algunos compañeros que fui conociendo en este camino dirigencial, asistentes de la educación también. Creamos la coordinadora y trabajamos en una propuesta de estatuto para presentarle al ministerio de la época, que estaba la presidenta Bachelet en aquella época. Por eso nosotros decimos que esto es la lucha de los trabajadores, porque no nace del Ejecutivo la idea de poder normar a los asistentes de la educación. No es como que el ministerio dijo, ¿saben qué? Aquí tenemos, los asistentes están un poco desordenaditos, vamos nosotros a ordenarlo. No. Esto fue propuesta de ustedes. Una propuesta que nace de todas las regiones. Aunamos todos los criterios que habíamos reunido ahí en las comunas y creamos una pura propuesta que después fue entregada al Ministerio de Educación. Fue una gran discusión, lucha, y de la que yo me siento muy orgullosa de haber participado, y nuestra comuna, nuestros delegados, nuestra gente aquí en la comuna participó, pero mucho en esa creación de la propuesta de estatuto. Y yo me siento muy orgullosa y lo quería decir, quería detenerme. Porque no sabíamos ese dato, no lo conocíamos. Bueno, todo aquello está gráficamente comprobable, todo. Tenemos graficado todo aquello. Tenemos la propuesta también todavía por ahí. Vino hasta la gobernadora en aquella época, que era la señora Mirenchu Beitía, a saludar a la coordinadora que estaba trabajando en una propuesta de estatuto. O sea, hicimos hartas cosas, hemos hecho hartas cosas y con inexperiencia también, porque en aquella época estábamos recién partiendo en esta media confuso. De repente decíamos, ¿qué somos? ¿Para dónde vamos? Que no teníamos idea. Y en la actualidad ATAD de ADGROS se sigue reuniendo, ¿no? Sí, pues, hoy día nosotros tenemos es la organización más grande de la comuna. Pero no están todos los asistentes de la comuna, no están ahí. Nosotros somos en la comuna alrededor de 180 asistentes de la educación. Ya. Y nosotros en nuestra organización tenemos 150 más o menos. Están casi todos. Casi todos, sí. Ya.
¿Qué relación hay con los docentes y los asistentes de la educación, al menos en la comuna? A nivel comunal, la verdad es que por lo menos nosotros como organización siempre hemos creído en la unidad y durante varios años tratamos de generar un vínculo o un trabajo conjunto con el Colegio de Profesores Comunal Graneros. Nos hizo difícil, lo digo a nivel nacional también, incluso es muy complejo tener esa vinculación con nuestros sectores. Es curioso porque finalmente dentro de la escuela no es lo que se da, pues trabajamos a la par con los docentes en clase, incluso en número a veces superamos a los docentes. Entonces, quiero decir y hacer notar también que al menos este último directorio hemos generado algunas acciones en conjunto, nos hemos reunido en varias oportunidades. Ahí la señora Sandra López, que es la presidenta, el tesorero don Julio Ramos, y está la secretaria es la Olga Romero. Y hemos generado varias instancias, de hecho, sin ir más lejos, cuando nos presentamos ante el Consejo Municipal, también estábamos con ellos, nosotros generamos esa instancia, pero creemos que debemos estar, sobre todo con la situación que vive la comuna, debemos estar unidos en esta situación. Claro, súper importante. Sí. Ahora le voy a hacer la pregunta que quizá yo he estado esperando todo este rato. Hablemos de la crisis de la educación. ¿Hay una crisis en la educación actualmente? Porque en la comuna hay rumores, de un déficit. Hemos visto también que hay demandas por infraestructura. La administración pasada de Segovia también tuvo hasta manifestaciones de apoderados que decía que los colegios hasta se llovían. También se dice que la plata estaba pero no se ocupó. Hay una crisis, pero no sé si es solo en la comuna o a nivel nacional, porque yo era más chico, pero recuerdo que desde la administración de Juan Pablo Díaz que se habla de que la educación en Graneros tiene un déficit. Sí, mira, yo también afortunadamente puedo decir un poco de aquello porque yo entré en la época de Juan Pablo Díaz, estaba él como alcalde. Lo primero es decir que la crisis de la educación, al menos de municipal, existe, es una realidad, no es solo en nuestra comuna. Creo que hay comunas que lo han hecho mejor que otras, hay comunas que en realidad han ocupado el financiamiento correctamente, han sido muy rigurosos y ordenados en eso y han funcionado mucho mejor. Nosotros tenemos comunas vecinas como Codegua, por ejemplo, que tienen una estructura distinta a la que nosotros tenemos, hay un ordenamiento distinto, ellos tienen incluso personas, el mismo colegio Jesús Andino tenía gente en listas de espera para poder, cosa que a nosotros no nos ocurre aquí en nuestra comuna, por diferentes razones. Y eso habla también de la calidad de la educación que entrega la comuna. Primero decir eso, que es una realidad a nivel nacional y que por eso también a través de la ley 21040, que es la ley de nueva educación pública, la presidenta Bachelet trata de que los municipios finalmente no sean más los administradores de la educación de la comuna, porque ha ocurrido en muchas comunas lo que ocurre en la nuestra. ¿Ah? Que falta dinero, en realidad. ¿Eso es lo que dicen, que falta dinero? Primero, desde la época de Juan Pablo Díaz, que ha habido una deficiente administración. Es importante decir aquello, porque aquí hay muchas cosas que la gente dice, pero no son rumores, son cuestiones que las personas mismas podemos comprobar. Basta con meternos a la página de la Contraloría y vamos a encontrar un informe final donde la Contraloría es súper clara en establecer que aquí en la comuna no se han rendido alrededor de 5.000 millones de pesos. Entre los años 19, son 3 años que la Contraloría hizo el estudio, y el año 2022 este informe sale. Está en la página de la Contraloría, es público. Todos lo pueden ver, entonces no es algo que nosotros creemos que ocurre, es algo perfecto, algo concreto. Que está comprobable. Mira, nosotros desde los inicios de la administración pasada, nosotros nos estábamos creando como organización, porque estábamos menos a la par, y tuvimos los 12 años que llevamos como organización, lamentablemente, y lo digo con mucha responsabilidad, tuvimos siempre la misma administración, lo que nos permitió avanzar poco, lo que nos invisibilizó. Nosotros siempre fuimos una piedra en el zapato para la administración anterior, porque había muchas cosas que nosotros sacamos a la luz. Y lo voy a decir, no tengo compromiso, insisto, con nadie. En aquella época nos cuidamos mucho porque fuimos muy amenazados los dirigentes. Yo recibí amenazas telefónicas en aquella época a mi escuela, coludidos con la directora de la época.
me iban a buscar, me llamaban al teléfono fijo para que no quedara evidencia, el alcalde me llamaba, me amenazaba, a garabato limpio, me llamaba a mi teléfono, en alguna oportunidad pude grabar sus amenazas para que yo me callara. Y claro, habían cosas que en un principio dijimos, no, nosotros vamos a decir todo, y de verdad que tuvimos que replegarnos en varias oportunidades porque varios compañeros nuestros sufrieron esas consecuencias. ¿Y qué es lo que ustedes denunciaban en ese momento? Bueno, lo primero que denunciábamos era lo que los mismos equipos directivos nos decían. Habían dineros, o sea, acuérdense que en el año 2012 se crea la ley CEP. Esta ley CEP cuenta con un financiamiento amplio para desarrollar los proyectos de mejora en las escuelas, ¿ya? Para contribuir a mejorar los proyectos de las escuelas. De hecho, sin ir más lejos, está súper enclavada en un PME, que es un proyecto de mejora escolar. Y la ley decía en aquella época que con un monto X se podían pagar el 50% de remuneraciones para los trabajadores, porque ya había que contratar más gente para desarrollar los proyectos de mejora. Y ahí empiezan a llegar los profesionales a las escuelas, y ahí empiezan incluso a llegar más trabajadores, las asistentes de aula. No había de primero a cuarto, como en la escuela nuestra, por ejemplo, que yo trabajo en la escuela Antonio Terda, hay asistentes de primero a cuarto, que es súper válido, sobre todo hoy día con la realidad que vivimos, especialmente porque la gama de estudiantes que atendemos requiere de más personal dentro de la sala. Entonces, la ley CEP, que se llama Subvención Escolar Preferencial, esa ley lo que pretendía entonces era mejorar de manera integral todos los establecimientos. Y para eso se les dijo, entonces vamos a aumentar la cantidad de dinero o la cantidad de subvención. La subvención, claro. Es una subvención. Pero para proyectos específicos. O sea, pero cada colegio presentaba su proyecto y ahí se financiaba. A ver, la ley CEP, como dices tú, tenía la finalidad de poder hacer mejoras de manera integral, incluso con implementación, con personal, y se postulaba cada 4 años, hasta el día de hoy. Pero durante esos 4 años es un programa. Lo que ocurre es que además tú tienes que rendirlo. Si el ministerio te da 100 pesos, tú tienes que rendir los 100 pesos y el gasto que haces tú respecto de esa subvención está inserto en la ley. Dice claramente qué es lo que no se puede hacer incluso y qué es lo que sí se puede hacer. Durante la pandemia se flexibilizó un poco, principalmente para poder abordar el tema de la conectividad. Pues hay escuelas que compraron tablets. Esa flexibilización ocurrió precisamente para abordar la contingencia. Pero más allá de eso, la ley sigue siendo súper rigurosa en ese sentido. ¿Qué ocurre con nuestra comuna? Precisamente es que la cantidad de dinero que entra a los municipios por este concepto es grande. Ya, desde el 2012 en adelante, cuando nace la ley, aumentó mucho más la cantidad de dinero que se contrató. Piensa que en las escuelas se contrató casi la mitad de la gente por ley CEP. Y hoy día en las escuelas hay mucha gente contratada por ley CEP. Y las escuelas paulatinamente fueron perdiendo la ley CEP porque fue imposible seguir rindiendo dineros. O sea, aquí hay cuestiones que son claras y que cualquiera lo puede comprobar, sin ir más lejos, insisto. El alcalde saliente, el que acaba, la administración anterior, estuvo 12 años, y lo digo con mucha responsabilidad, insisto, porque cuando uno está en la escuela puede ver lo que ocurre. Pues, o sea, a mí no me lo cuenta nadie, a pesar de mi calidad de dirigente nacional. Entonces, entraba este dinero y yo por eso digo que aquí no solamente hay responsabilidad de la administración, también de los directores de la época, porque quienes administraban en aquella época eran los directores, administraban los equipos directivos, administraban los dineros de CEP de las escuelas. Por lo tanto, si hubo una malversación, porque malversación podemos decir incluso si con esto se compró un árbol de Pascua que estaba en la plaza del árbol de Pascua que compró Segovia, lo compró con ley CEP. Eso está comprobado también. Sí, pues incluso está en muchos, la superintendencia. Yo tengo muchos documentos de aquello, la superintendencia da cuenta de que yo también tuve que devolver dinero porque esos dineros finalmente no pueden ser rendidos. Entonces, ¿qué pasa? Claro, porque no puedes rendir un árbol de Pascua con una ley que te impide comprar eso, por ejemplo. Si la ley dice que te voy a poner un ejemplo, que tengo que comprar lápices, y yo compro bicicletas, porque cuando se hace campaña política con los dineros de nuestros estudiantes, eso es doloroso, porque así ha ocurrido en nuestra comuna, lamentablemente, porque la bicicleta que se regalaba a fin de año no la ponía el municipio, pues, no la ponía el alcalde.
se compraba con dineros de las escuelas que les correspondían a los estudiantes. Claro, por eso mucha gente a veces dice, o autoridades cuando dicen, yo no me he llevado ningún peso a la casa. Es obviamente sí, porque la malversación de fondos no significa que tú te robaste la plata para echártela a tu bolsillo como autoridad, sino que la utilizaste para un fin que era distinto. Si te entró ese dinero para hacer A y tú hiciste B, eso tampoco está permitido en la ley, porque eso se llama malversación de fondos. Y eso ocurrió en nuestra comuna, está comprobado. Sin ir más lejos, esos 5.000 millones de pesos que están en el informe final de la Contraloría hablan de no rendiciones. Y no rendiciones que finalmente se fueron acumulando en el tiempo, y lo que ha provocado una debacle, porque no, yo lo dije hace unos días, o se lo dije al alcalde, me parece, porque también siento que hay un poco de insensibilidad frente a lo que nosotros vemos en el día a día en nuestras escuelas. Porque aquí no solamente hay un tema reivindicativo, un tema de que se cumplan derechos laborales, de que se pague la remuneración, que es lo que corresponde por ley. Aquí hay una cuestión mucho más profunda, darle dignidad a nuestros estudiantes. Y eso hoy día no se lo estamos dando, o al menos nosotros como trabajadores procuramos hacerlo, porque yo hace unos días, entre la rabia que me da, porque cuando uno va a la escuela, yo sufro, porque mis hijos también estudiaron en mi escuela Antonio Terdan, pues. Entonces hay un compromiso por parte de la gente que trabaja, de los trabajadores mismos, en hacer que la cosa funcione. Y hacer que la cosa funcione a veces involucra incluso que nosotros tengamos que abrir nuestro propio bolsillito para que existan, no sé, pues, cuestiones básicas como implementos de aseo, como en las salas mismas, para que los estudiantes tengan vidrios, por ejemplo, que es una cuestión que es básico para poderle dar en el invierno un poco menos de... No tenemos calefacciones, entonces todos nos vamos autogestionando. Mira, nosotros en muchas escuelas lo hacemos, porque me consta, yo tengo una conversación constante con los representantes de escuela, de cada escuela, porque tenemos delegados, en donde nuestros estudiantes no tenían puerta en los baños, que es algo básico, que tiene que ver con la dignidad humana, de tener un momento de privacidad para ir al baño. O sea, yo te estoy diciendo que aquí, yo lo dije el otro día, nosotros no tenemos una situación precaria, tenemos una situación paupérrima en las escuelas. Y obviamente una de las causas que podría explicar esto es lo que usted menciona, o sea, la malversación de fondos. Si no se utilizaron los dineros de los colegios, no se utilizaron los colegios, obviamente te va a faltar un vidrio para arreglar un vidrio, te va a faltar para arreglar una puerta, te va a faltar para arreglar una banca, se va a caer el techo y no va a poder arreglarlo porque obviamente no va a haber plata. Entonces, cuando la autoridad o los que están a cargo dicen no hay plata, sí, no hay plata, pero ¿por qué no hay plata? Si la plata estaba. Piensa que educación es la inversión más grande que el Estado hace. Exacto. Junto con salud son donde más el presupuesto nacional donde en más el presupuesto nacional, efectivamente, y claro, evidentemente si existiera, si hubiese habido un ordenamiento, si hubiese habido una responsabilidad también administrativa, y todo se hubiese hecho tal como la norma te manda, no tendríamos este problema, pues. Como no lo tiene, insisto, Codegua, que es también una cuestión, y lo conozco muy de cerca, porque una de las personas era dirigente, que es la que trabaja en el Departamento de Educación, uno conoce muy de cerca esa realidad también. Pero lo que ha ocurrido en nuestra comuna hoy día no nos hace incluso ni siquiera proyectarnos. Y eso es preocupante, porque el alcalde hace unos días dijo algo que yo lo decía también a otros dirigentes, que lástima que nadie le tomó el peso de lo que el encargado del Departamento de Educación dijo en aquella comisión. Dijo, bueno, nosotros lo que creemos es que nos proyectamos a 5 meses y después no vamos a poder pagar sueldo. O sea, así de grave es. Claro. Si no hay para pagar sueldos, menos va para poder pagar cotizaciones previsionales, de salud, incluso los créditos personales, que hoy día la gente de verdad ha sido muy caótico, muy difícil para nosotros también como directorio poder abordar todas las problemáticas que se han suscitado en torno a eso. Hay gente que ha perdido seguros de vida que tenía, pero de 30 años de antigüedad. Hay personas que han perdido sus afiliaciones a cuestiones que son tan importantes como el Arturo López Pérez. Fundación del Cáncer. Así es. Y que son dineros que en la teoría se descuentan en las liquidaciones de sueldo, pero no se pagan a las entidades. Y nosotros no decimos que se quedan con la plata, insisto. Lo que pasa es que
no alcanza para pagar. No alcanza, claro. O sea, a nosotros nos preocupa eso, porque también entendemos que las personas que laboran en el Departamento de Educación también están entre la espada y la pared. ¿Qué hacen? Y hemos hecho también defensa de la protección que han hecho ellos en el sentido de poder hacer las cosas bien. Si hay cuestiones que se han hecho con firma de autoridades comunales, de directores, de personas que han pasado por el Departamento de Educación, no ha sido porque ellos han querido, muchos de ellos, no digo todos, sino que también ha habido, insisto, la administración anterior fue lapidaria con el Departamento de Educación, fue de un agobio constante, de un maltrato laboral constante, de amenazas, y eso también tiene una consecuencia en la salud mental de muchas de estas personas. Claro. O sea, la educación y la administración comunal de educación hoy día está trastocada, está vulnerada. Y créeme que ha sido muy difícil para nosotros poder hacernos cargo de eso también, porque está dentro de nuestros deberes también como organización comunal. Y ahí lo peor es que entramos en un círculo no virtuoso, que es todos estos problemas en infraestructura, como usted lo mencionaba, quizá hay falta a veces de docente o de asistente por estos mismos problemas de salud que puedan presentar. Esto igual genera una baja matrícula, porque los padres quizá no confían tanto o empiezan a desconfiar de las instituciones públicas, porque también ven todos estos problemas que se van denunciando, y el hecho de que haya baja matrícula, eso también baja los recursos que pueda tener la educación pública, porque todo esto funciona como voucher. Entonces, sí, pues un alumno, de esa manera. Claro, una matrícula, ahí significa mensualmente un ingreso de dinero para el colegio. Entonces, si antes existía una matrícula de 300 alumnos y recibían, no sé, 1.000 pesos, y al año siguiente esa matrícula baja a la mitad, ahora el colegio va a recibir 500 pesos, va a recibir la mitad de subvención. Pero la planta docente puede que se mantenga, los mismos, por ejemplo, o la planta de asistente también se mantenga, y tú tienes que pagar con menos dinero la misma cantidad de sueldos, por ejemplo. Porque no sé qué autoridad, igual es súper complicado también comenzar a despedir gente. Entonces, por eso siento que es un círculo que nadie gana. Mira, lo primero, hacer una corrección, ¿ya? Mira, tú estás muy certero cuando hablas del sistema de voucher, pero el sistema de voucher evidentemente no habla de la matrícula que nosotros podamos tener. La subvención se paga en base a la asistencia. Ya, evidentemente que si yo tengo menos niños que van a la escuela, menos asistentes. Claro. Imagínate tú que en invierno, sobre todo en sectores más populares, en sectores más precarizados, menos estudiantes tenemos en la sala, menos subvención recibimos. Al menos la subvención regular, que es una de las subvenciones por las que se paga, hay distintos tipos de subvención para financiar la educación, que es la subvención regular, la subvención por la ISEP y el PIE, que son distintas subvenciones que se pagan para financiar remuneraciones y todo lo demás. Por ejemplo, el PIE, ¿usted se refiere a los niños con necesidades especiales? Es el proyecto de integración escolar. ¿Ya? Y no solamente son problemas también de aprendizaje. Es más amplio que... Es mucho más amplio. Incluso imagina que ese proyecto se crea para abordar, no solamente hoy día con una ley TEA, que tenemos una crítica importante también en relación a eso, a la implementación de aquello, sino también, se crea a razón de poder también darle un apoyo permanente a estudiantes que tenían problemas en sus aprendizajes. Evidentemente que con el tiempo el espectro ha ido aumentando. Ya tenemos, estamos precarios en todo, en los espacios, no tenemos espacios en las escuelas porque no hay una... la implementación no existe. O sea, el proyecto de integración es un proyecto maravilloso que le da la posibilidad a todos los estudiantes, independientemente de la capacidad, entre comillas, que pueda tener, de estar y de aprender, de formarse. Nosotros hemos tenido experiencias maravillosas en nuestra escuela con niños que han llegado incluso de la educación pagada a las escuelas municipales, precisamente porque las escuelas municipales, a diferencia de las escuelas del mundo particular subvencionado o del mundo particular incluso,
la acogida es muy distinta, porque el enfoque, si bien es cierto, siempre está en tener buenos resultados en las pruebas estandarizadas, está también en lo humano. Y yo creo que ahí está la fortaleza que tiene la educación del Estado, la educación pública, el enfoque en lo humano. Y de verdad que nosotros tratamos todas, porque en general aquí yo creo que hay muchos equipos maravillosos en las escuelas que con todas las complejidades sacan la tarea adelante, pero es complejo poder hacer la pega sin recursos. Claro, usted también mencionaba la ley TEA. En el 2023 se publicó, en donde generalmente se invita al Estado y a todas las instituciones privadas y públicas a hacer los esfuerzos suficientes para integrar y atender a los niños con TEA de una manera inclusiva, de respeto, ¿verdad? Pero usted me adelantaba que tenía una crítica respecto a la implementación. ¿Estamos o no estamos preparados o nos estamos preparando para implementar esa ley? O sea, yo creo que aquí lo que falta es que todas las leyes que se implementen para trabajarlo en educación tienen que tener un financiamiento. Porque ¿qué es lo que ocurre? Se crea esta ley TEA que para nosotros, de verdad, aquí nosotros tenemos una mirada muy pro en relación a esto. O sea, nosotros al menos como organización participamos incluso cuando se promulgó la ley, nos invitaron a todo eso que nosotros de verdad que creíamos que faltaba una pata y se la hicimos ver incluso al presidente de la República. Tuve la oportunidad de estar cerca de él y decirle que la ley no sirve si no hay financiamiento para poder implementar, porque hoy día lo que ocurre en nuestras escuelas, porque aquí no solamente los profesionales son los que trabajan con los niños con neurodivergencia, hay asistentes de aula que son las que están permanentemente dentro de la sala, nosotros los inspectores, que somos los que tenemos que estar ahí como carne de cañón también. Porque cuando se habla voy a meterme en otro pero solamente voy a decir, cuando se habla de la violencia que le pegaron al docente, créeme que hay 4 asistentes de la educación ya golpeados antes que el docente que salió en la tele. O sea, que para nosotros es atroz. No estoy diciendo que quitándole la importancia de los sucesos que han ocurrido últimamente, pero nosotros esto lo hemos vivido históricamente, ¿ya? Entonces, hoy día lo que ocurre, no hay capacitación. ¿Cómo el abordaje de las descompensaciones de estos estudiantes? Eso mismo le iba a preguntar, porque si uno lee la ley, está llena de buenas intenciones, llega una ley y dice, esto es espectacular, o sea, que ocurriera. Pero ahora nos damos cuenta que una ley no solo necesita buenas intenciones, sino que, como usted menciona, recursos. ¿Quién va a ejecutar al final lo que dice la ley? Nosotros, recursos para generar espacios específicos para la contención de estos estudiantes. Hoy día nosotros estamos todos apretados. En las escuelas faltan salas incluso para los cursos. Entonces, si nos faltan salas, que es lo elemental, imagínate que va a haber una sala específica para poder generar espacios armoniosos, de tranquilidad. No existe personal preparado para eso. ¿Me entiendes? No los capacita usted. Usted no recibieron capacitación, ni preparación, ni nada. Mira, y esa es una crítica también a los empleadores, porque dentro de la ley se señala que los empleadores tienen el deber, y porque además está considerado en los mismos en los PADEM, un presupuesto para capacitación para los trabajadores de la educación, docentes, asistentes de la educación, que jamás nosotros hemos visto en la comuna. La última, y lo digo así súper responsablemente, capacitación que en esta comuna hubo de parte del empleador fue el año 2011, cuando estaba Juan Pablo Díaz, cuando se estaba implementando la ley CEP 1112, y lo recuerdo perfecto porque estaba la UNCE en aquella época, y 19 asistentes de la educación hicimos un diplomado en convivencia escolar, como 4 meses en la UNCE. O sea, eso para nosotros era un antes y un después de los que participamos de los no profesionales especialmente. Entonces, nosotros como organización comunal estamos siempre promoviendo la capacitación. De hecho, sin ir más lejos, nosotros mismos financiamos capacitación el año pasado para nuestra gente en convivencia escolar. ¿Me entiendes? Que es fundamental. Distinto es, evidentemente, hoy día con este espectro mucho más amplio de estudiantes con neurodivergencia, que tiene que ser
para todo el personal. Aquí no puede haber una diferenciación a la hora de prepararse. Aquí, lamentablemente, quienes se enfrentan todos los días, más allá de los docentes, evidentemente, son los asistentes de la educación a las situaciones de violencia por estos estudiantes. ¿Y la violencia ha aumentado en el último tiempo o siempre ha sido así y ahora solamente sale más en la televisión y en los medios con las redes sociales? La violencia a todo nivel. A todo nivel, dentro del aula, Claro. dentro de los establecimientos en realidad. No, o sea, mira, al menos la experiencia mía, en mi escuela, yo puedo decir que la violencia incluso antes era mucho mayor. Incluso porque yo fui testigo de apoderados que entraban a la escuela y le pegaban al docente. Entonces, había mucha más violencia que hoy. Claro, hoy día lo que yo creo es que el nivel de violencia, aunque son casos más aislados, es mucho más fuerte, el hecho es más violento todavía. Antes, claro, evidentemente... Quizás no pasaba de un golpe, ahora llega... que era lo que antes había, lo voy a decir coloquialmente, el combo y que se ofrecía y que ya en la plaza nos encontramos y muchas veces nosotras tuvimos que ir a pararnos a la plaza en aquella época, la de la Domingo Yáñez, porque allá se juntaban y se peleaban, pero esos eran casos súper puntuales. En mi labor dirigencial nacional me toca conocer harta experiencia de otras comunas y ahí te puedo decir que claro, evidentemente que hay comunas en las que está más arraigada la violencia. El narcotráfico, sin ir más lejos, me acuerdo perfectamente, ahí en Paine, cerquita nuestro, el año pasado un papá fue a esperar a la salida a otro estudiante con una escopeta. Entonces hay situaciones que son complejas, más unas que en otras comunas. También hay una cuestión que es súper importante y que la falencia que tenemos socialmente. La familia le delegó a la escuela la responsabilidad de educar al estudiante. Hay mamás que van a principio de año y no las vuelves a ver durante todo el año. Hay apoderados que no van nunca más a la escuela. Entonces, en esa soledad los chicos también se desenvuelven y aquí tenemos un problema social grave. Yo siempre le digo a los chiquillos, pero eso usted lo tiene que aprender en la casa. Hay algunas situaciones, cosas que son propias del hogar, de la familia, y eso yo creo que ha ido permeando también un poco la situación de nuestros chiquillos en las escuelas. Y claro, se culpa harto al estudiante, pero aquí hay un problema de fondo, que es la familia. Claro, cuán involucrada está la familia en la educación, en el cuidado de ese estudiante. Y es lo que aprovecharon ustedes también sus palabras para hacer un llamado. O sea, yo también tengo un chiquitito de 6 años en este momento y creo que nosotros los padres somos fundamentales en el proceso de educación de los hijos, en involucrarnos junto al establecimiento para sacar adelante a esta personita, que ahora es personita, pero en el futuro va a ser una persona, un adulto que puede aportar mucho a la sociedad o puede también fragmentar mucho la sociedad. Mira, hay cosas que nosotros creemos así, con una mirada así como más aguda. Creemos que la flexibilización de algunas situaciones que también permiten aquello, por ejemplo, la flexibilizar las horas de llegada, no dejemos que llegue más tarde nomás, lo importante es que venga a la escuela. No hay un cumplimiento de horario, no hay un cumplimiento más allá. Nosotros, las escuelas determinan si usan uniforme o no a través de su reglamento, pero en las escuelas que determinan que se va a utilizar el uniforme, bueno, hay que usarlo. Y hay escuelas que tienen un gran porcentaje de estudiantes bolivianos, haitianos, con todas esas complejidades de idioma, de vivienda, la precariedad en que estos estudiantes están. Pero créeme que es curioso lo que se ve, es como un fenómeno de que esos estudiantes van con uniforme a la escuela y son los nuestros los más reticentes a aquello. Finalmente lo que pasa es que vamos flexibilizando ¿para qué? Para no generarnos más problemas todavía. Claro. Entonces, y no es que las escuelas no lo hagan, sino que finalmente, insisto, el problema no es solo la escuela, sino que es la familia y el reglamento, que es el ente que finalmente nos va a normar y nos va a sacar un poco el peso de encima de muchas cosas. Lo ablandamos un poquito, no lo miramos, ojalá. Esas son cosas también que las comunidades educativas deben ir
abordando desde el punto de vista incluso de la protección de las personas, de los trabajadores mismos. Hace unos días conocí la experiencia en Puchuncaví, que es una de nuestras comunas, de un niño de segundo básico que ha golpeado a todos los adultos que se le han presentado desde kinder. Hace poco quebró una mampara de vidrio y la apoderada llegó a la escuela a retar a la profesora. Entonces no hay una autocrítica, independientemente, insisto, de que hay niños con neurodivergencia. Aquí la familia tiene un rol. Muy importante. Tiene un rol. Claro, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el involucramiento de la familia en la educación? Eso también habla de la crisis, pues no solamente cuando hablamos de crisis en educación, no solamente lo económico, la infraestructura, también hablamos de lo social. Y no ocurre solamente en los colegios municipales. El abandono de los padres también se da en los colegios que se pagan, particulares subvencionados. Sí, es muy cierto. Es lo mismo. El Ministerio de Educación, para también abordar el tema de la convivencia dentro de la escuela, se está discutiendo en el Parlamento un proyecto de convivencia laboral incluso, donde se involucra a toda la comunidad educativa. Y hoy día al menos este Ejecutivo, y nosotros nos alegra eso porque finalmente el proyecto de ley es bueno, nosotros lo estuvimos estudiando, pero ya se está discutiendo, está avanzando, tiene suma urgencia, pero los parlamentarios se han quedado un poquito, y a raíz de lo que ha ocurrido con los hechos que ya hemos conocido de violencia, yo creo que la comisión lo puso en tabla y durante esta semana ya se empezó a discutir y suponemos que va a ir avanzando durante estos meses. Y en términos generales, ¿cuál es el aporte de esta ley? Mira, hay una cuestión que para nosotros ha resultado compleja, que por ejemplo la ley Carín. La ley Carín, si bien es cierto, era una ley muy esperada, porque para nosotros, los trabajadores en general, cuando hay, por ejemplo, hay violencia desde nuestros pares o desde los equipos directivos, no sé, en fin, nosotros podemos hacer una denuncia a través de la ley Carín. Créeme que eso para nosotros, la gente, al menos del sector público en este caso, ha sido muy complejo, porque hay un abordaje lento, porque la Contraloría tiene 30 días o puede demorarse 30 días en responder. Los municipios, nosotros hicimos una presentación por Ley Carín a una de nuestras socias el año pasado, durante el mes de noviembre. Hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta del municipio, que tiene la obligación de hacer un seguimiento, nombrar un fiscal, hacer una investigación. Eso hasta el día de hoy, después de 4 meses, todavía no ocurre nada. Entonces seguimos nosotros solos en este sentido. ¿Qué es lo que nos alegra de este proyecto de ley? Que aborda la violencia de una manera mucho más concreta, incluso a los trabajadores, incluso involucrando a los padres y apoderados, con acciones concretas. Y queremos que vea la luz pronto, porque la verdad va a dar respuesta en gran medida a lo que nosotros seguimos sosteniendo, que la convivencia no solamente debe ser desde de escolar, no debe verse solo desde el punto de vista de los estudiantes, sino que de la comunidad escolar en su conjunto. La gente no se preocupa mucho de esto, pero estas son cosas que a nosotros, al menos los trabajadores, son esperadas por los trabajadores, porque son herramientas también para poder trabajar en ambientes laborales más sanos. Hay que pensar que el sector público, hay un estudio en relación a aquello, y los sectores de salud y educación es en donde existe la mayor cantidad de licencias médicas por concepto de salud mental. Y esto también tiene que ver con aquello. Claro. Igual es un poco triste el hecho de pensar que el Estado de Chile, a través de una ley, tiene que decirle a los padres cómo tienen que hacerse cargo al final de la educación de sus hijos. Porque en este caso, si le va a entregar responsabilidades en ciertos momentos que ocurra un problema, como usted decía, a los padres esta ley los va a obligar a hacer ciertas cosas, a tomar ciertas acciones, es un poco triste esperar la ley. Es una muestra más de lo legalista que somos nosotros como país. Es uno de los países que tiene más proyectos de ley y leyes en relación a cuestiones que debieran ser de perogrullo. Exacto. Y que tienen que ver con nuestra calidad de seres humanos. Mira lo que ha ocurrido, perdón, me fui del pero es necesario para mí decirte, mira lo que ha ocurrido con nuestra normativa. El Estatuto de los Asistentes de la Educación contiene en uno de sus artículos el derecho de los asistentes de la educación a tener servicio sanitario y un lugar para comer. Está expuesto expresamente
porque la realidad de muchas escuelas, y a nivel país, a nivel regional, es que muchos asistentes de la educación no comparten espacios comunes con los docentes. Tienen que haber espacios comunes. Y eso nos obligó a que en el estatuto, nosotros como trabajadores, tuvimos que dejar para exigir que se implementara, o al menos tuviéramos el baño y tuviéramos una mesa para comer. Y eso es real. Habían asistentes de la educación en esta comuna, cuando nosotros asumimos, que comían en un baño. Increíble. Esa es la realidad de muchos trabajadores. Entonces, hemos avanzado en eso. Pero es increíble que tenga que estar en una ley, o sea, decirle a esta persona necesita unas condiciones mínimas y que la ley te lo venga a decir. Así es, sí. Lo encuentro, pero y nosotros, asombroso. Y que increíblemente esos artículos del estatuto a nosotros, a los que no hemos sido traspasados a los servicios locales, no se nos implementa. Y nosotros lo hemos solicitado, todos los artículos que no tienen, que no involucran gastos, que se implementen antes del traspaso. Porque quienes vamos a ser traspasados por allá del 2028, merecemos que cuestiones que tienen que ver con derechos laborales sean implementados ahora ya. Ahora, dentro de las medidas que el Estado de Chile está tomando en educación para salir un poco de esta crisis es cambiar el administrador de la educación o cambiar al sostenedor. Por lo tanto, hace unos años atrás comenzó, 2017, parece que comenzaron a cambiar paulatinamente la administración de los colegios municipales a través de los SLEP, ¿verdad? Donde ya el alcalde deja de tener el rol de administrar los colegios y ahora los va a administrar el Ministerio de Educación a través de un organismo que se llama Dirección de Educación Pública, ¿verdad? La DEP. Entonces, creemos que esa podría mejorar, ¿verdad? Que si cambiamos al administrador, podría mejorar esta situación. Pero hemos visto también que este traspaso ha tenido ciertos problemitas. Partimos, ¿verdad?, con el SLEP de Barranca, que tuvo sus problemas. Luego vimos el SLEP de Atacama, que fue un caso muy bullado el año pasado, me parece. Y ahora estamos viendo la misma crisis con el traspaso de los colegios al SLEP de Magallanes. Granero, junto a otras 5 comunas que van a componer el SLEP Cachapoal Norte, se supone que tiene como plazo el 1 de marzo del año 2026 que ocurre este traspaso, ¿no? No, la instalación del servicio local, mira. La instalación, ya. Lo que pasa es que originalmente la ley contemplaba que iban a ser 12 meses el de la instalación del servicio local, porque tiene varios procesos. Quiere decir que iba a ir a la comuna, el servicio local, se iba a elegir un director ejecutivo, qué sé yo, se iba a instalar e iba a empezar a armar este servicio local durante esos 12 meses. Como hubo tantos reclamos respecto de las primeras implementaciones, lo que se hizo en este gobierno fue ampliarlo a 24 meses, es decir, 2 años. La instalación del servicio local comienza el 2026. El 1 de marzo. El 1 de marzo de 2026 comienza la implementación, pero el traspaso se produce el 2028. Ah, ya, perfecto. Entonces, desde el 1 de marzo de 2026 tiene 2 años para instalarse, comenzar a ordenarse el SLEP. La ley es clarita en el sentido del ordenamiento que tiene que haber en la comuna. Acuérdate, además, que para nosotros es fundamental, no sé si tú lo sabes, es fundamental, y está en la ley de no educación pública, la 21040, que los asistentes de la educación van a ser traspasados sin solución de continuidad. Quiere decir que no van a perder ningún derecho de lo que ya tenían, pero eso no ha ocurrido. ¿El otro SLEP a nivel nacional no ha ocurrido? Especialmente con las corporaciones municipales. Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de lo que ha ocurrido en Colchagua, del servicio local Colchagua, en donde se juntaron comunas que tenían departamentos de educación con comunas como San Fernando, que es una corporación municipal. Por lo tanto, asociaciones de funcionarios que se regulan por la ley 19.296, que es de los funcionarios públicos, versus los sindicatos, que traen negociación colectiva, que traen mucho más beneficios, porque una no puede negociar y la otra sí puede negociar colectivamente por ley. Y lo que ha ocurrido es que los sindicatos tienen mucho más beneficio en sus propias negociaciones. Bueno, ahí tenemos una batalla aparte nosotros, ¿ya? Pero mira, nosotros sí hemos sido defensores de los servicios locales porque hemos conocido los vicios que ocurren en los municipios.
Y eso evidentemente para nosotros, más allá de los beneficios económicos que nosotros vamos a tener una vez siendo traspasados, porque el estatuto nuestro contempla 2 beneficios económicos, 3 en el fondo, pero 2 que son directamente al trabajador, que es la homologación de las remuneraciones del sector público para los asistentes de la educación. ¿Ya? Hay comunas que ganan el mínimo, hay asistentes que ganan el mínimo en algunas comunas, o menos del mínimo, aunque tú no lo creas, menos del mínimo y disfrazado con algunas bonificaciones que debieran pagarse aparte, llegan al mínimo, y además un bienio de un 2%, que es poco, sabemos, pero hay comunas que no tienen bienio, no tienen pago de bienio, entonces todo eso es ganancia para nosotros. Creemos nosotros que se puede hacer mejor, y hemos hecho una crítica también, porque creemos que aquí también ha tenido mucha responsabilidad los directores ejecutivos de los servicios locales. ¿Ya? Nosotros tenemos una asociación en el Servicio Local Barrancas y participamos durante todo el proceso de instalación, que fue terrible. Ahí el servicio local se instaló un mes antes. En marzo, cuando los trabajadores tenían que ir a trabajar, no sabían qué tenían que hacer, quién era el empleador. Entonces, ¿qué ocurre con ese servicio local, que fue el primero que se implementó, uno de los primeros, porque fueron otros más también, que no tuvieron problema, pero Barrancas es como el ícono de lo que se hizo mal? Ahí llega hubo un cambio de gobierno, además. La presidenta Bachelet, el gobierno de la presidenta Bachelet se va, el segundo gobierno, y llega el gobierno del presidente Piñera, y la implementación queda a cargo de un gobierno que no quiere la educación pública. Como era el gobierno de Piñera. Así es. Y empiezan a haber una serie de deficiencias y de anomalías, de interpretaciones de la ley, además, porque eso ha sido otro problema. La interpretación que ellos le han dado a la norma en diferentes ámbitos, y eso evidentemente ha provocado una debacle dentro. Barrancas tuvo el problema de que incorporó además a última hora a la comuna de Cerro Navia, porque Cerro Navia tenía un gran problema, algo muy parecido a lo que nosotros tenemos aquí, solo que ellos tenían una deuda previsional pero millonaria. Entonces el gobierno de la época dijo, ya bueno, a estos los vamos a tener que traspasar para que pueda además el Estado hacerse cargo y después de la deuda, de las deudas de ellos, y después se recuperaba la plata a través del municipio, que son los que debían la plata en el fondo. Pero este servicio local en el fondo funciona mal porque hay una improvisación por parte de ellos. Se incorpora esta nueva comuna con beneficios afortunadamente eran todos sindicatos, porque eran todas corporaciones municipales. Ahí está Cerro Navia, está Pudahuel y Lo Prado. Pero aún así los problemas de instalación han traspasado los gobiernos, porque el gobierno de Boric actualmente, que también se supone que se la juega mucho más que por la educación pública, también ha tenido estos problemitas de instalación. Por ejemplo, el caso Atacama es actual, el caso Magallanes también está pasando ahora, esta semana incluso. Sí, mira, el caso de Atacama sí es como súper demostrativo de lo que ocurre en la educación municipal, porque las deficiencias en la infraestructura son lo que se traía de los municipios. Estaban recién traspasados con deficiencias en la infraestructura, y algo muy similar que lo que nos ocurre a nosotros. O sea, si nos traspasáramos mañana, créeme que tendríamos los mismos problemas que tiene Atacama. Ahora, eso por una parte, y además yo es lo que siento, esto es una opinión personal, sí, yo creo que también hay un aprovechamiento político ahí en ese sentido. Más allá de que entendiendo que nuestros estudiantes no pueden formarse en lugares con las condiciones paupérrimas, porque nosotros también las tenemos. Es más o menos lo mismo que ocurrió en Atacama, acuérdate. Plagas de ratones, tenemos la situación plagas de paloma, que es lo que se denunciaba en Atacama. Entonces, techo roto, decían. Es lo mismo que tenemos nosotros. Se llueve acá hay colegios que se han llovido en la comuna. Pero tampoco los servicios locales pueden hacer el milagro recién instalado. Y ahí uno entiende que también tiene que ver, insisto, tiene que ver con quién está a la cabeza del servicio local, que es algo que nosotros venimos reclamando hace rato, que es lo que además los mismos directores ejecutivos de los servicios locales se arrogaban la autonomía para tomar decisiones por sobre la Dirección de Educación Pública. Tanto así, porque nosotros se lo preguntamos incluso al director en ese momento estaba Jaime Bea en este gobierno. Entonces, lo que nosotros queríamos que la Dirección de Educación Pública se pronunciara al respecto, porque lo que no concebimos que haya, si bien tienen autonomía, tienen patrimonio propio, etcétera, etcétera, porque la ley se los otorga,
la autonomía para gestionar y hacer lo que ellos quieran no puede ser tal, pues si nosotros tenemos una dependencia en el fondo. La Dirección de Educación Pública depende del Ministerio de Educación. Entonces, por lo tanto, son ellos, la dependencia es la Dirección de Educación Pública. Es tanto si esa autonomía que a veces sonaba hasta arrogante, que hay un proyecto de ley que es la modificación a la 21/40 que el Ejecutivo presentó y que está estancada en el Parlamento, que habla de esta autonomía. Y lo dice textual, que los servicios locales no son autónomos, para que, evidentemente, proteger un poco esta mala administración, si finalmente quienes administran son ellos y el patrimonio es propio. Sí, además que en el caso de la autonomía, si cada SLEP de autónomo vamos a tener el mismo problema, o sea, van a haber colegios A, colegios B, colegios C, entonces, si luchamos por la equidad y la igualdad y que todos nuestros niños vayan avanzando a la par, no podemos caer en estos problemas de autonomía y yo voy para un lado y el otro va para el otro, entonces... Mira, es curioso, pero es curioso también lo que ocurre a nivel mediático, porque se habla de ¿cuánto? De Barranca, que se solucionó el problema, porque tenemos, hay una dirigente que es parte de nuestro directorio, de hecho. Y hay una cosa que siempre lo comparto porque hay algo que nunca he olvidado, cuando una dirigente, me parece que fue de Loprado, cuando empezaron a ver los primeros cambios en la infraestructura y se remodelaron los baños de las escuelas de ella, de la comuna. Y los niños decían, tía, esto es como el baño del mall. Eso uno no lo olvida porque uno sabe la precariedad que están los nuestros. Entonces, con niños que no tienen condiciones en sus casas, entonces es maravilloso poder otorgarles algo distinto a lo que ven en el día a día. Eso es lo que esperamos entonces cuando el SLEP se haga cargo de... Nosotros esperamos aquello. Se espera en este plazo de 2 años que tienen para instalarse que se hagan ese tipo de mejoras a los establecimientos. Ahora, mira, solamente para terminar, que se habla de los SLEP que son 3 en el fondo que tú me nombraste, que es Magallanes, pero hay muchos más instalados que funcionan. Nosotros conocemos la experiencia de Andalien Sur, Andalien Costa, que son parte de nuestra confederación y federación. Conocemos el funcionamiento de Gabriela Mistral, de Puerto Cordillera, que también ha funcionado relativamente bien. Entonces, la instalación de servicios locales ha sido constante. De hecho, ahora se va a adelantar una más. El 1 de junio se traspasan las comunas, no recuerdo el nombre, pero es en la 5ª región, Quintero, Puchuncaví, Concón. Se adelanta el traspaso para ellos, no va a ser el año que viene, sino que este año, porque ya está muy avanzado el servicio local. Entonces, eso no se muestra en la tele. Por eso digo yo, es un castigo mediático también al esfuerzo que se ha hecho para poder mejorar, si esto es ley. Ahora, el tema del financiamiento de los SLEP también va a seguir siendo por subvenciones, ¿o van a tener algún aporte basal cada colegio? Ahí tiene que cambiar la ley. ¿Ya? Y ese es un proyecto que también va a quedar al debe en este gobierno, porque fue también un tema que se abordó durante la campaña, que hubiera un cambio en el financiamiento de la educación y que dejara de ser a través del sistema de voucher. Eso no ha ocurrido. Mientras eso no ocurra, la educación de nuestro país va a seguir teniendo las deficiencias que tiene hasta ahora, al menos en el financiamiento. Bueno, Yasna, hasta ahora ha sido muy interesante, mucha información. Esto yo creo que este tema es tan importante, tan relevante y tiene tantas aristas que no da para un capítulo o hablar de educación. Yo creo que habría... dispersa, me voy por otros caminos. No, ha sido súper bueno. Además, hemos tenido buenos datitos. Pero de verdad yo creo que educación se merecería un podcast completo destinado a eso, porque hay mucho tema. Lo que nosotros queremos ahora invitarla es a un ejercicio que nos tenemos en una sección que se llama La Pila, en donde nosotros le damos 3 conceptos y solicitamos su opinión o que nos comente cuál es el lado positivo y el lado negativo, igual que las pilas tienen un lado positivo y un lado negativo de este concepto. Entonces, partamos con el primer concepto, a ver cómo resulta esto. El primer concepto sería el estatuto de asistente de la educación. ¿Cuál sería el lado positivo de eso y el lado negativo? Ordenamiento y normativa específica, beneficios y dignidad para los asistentes de la educación. Lo negativo, evidentemente, ha sido las deficiencias que hemos visto en la implementación. Creemos que
la implementación del estatuto no debía estar anclada a la ley de nueva educación pública, que es para los traspasos. Debía haberse implementado a todos los asistentes de la educación independientemente de un traspaso, pensando en que en algún momento pueda llegar un gobierno que le ponga un párale a los servicios locales y no se sigan implementando. Muchos que no se alcancen a traspasar podrían dejar de percibir percibir los beneficios que contiene el estatuto y dejar y no ser normados, al menos con cuestiones que tienen que ver con derechos laborales. Ahora, otro tema que también lo hemos rozado, pero quizás puede explayarse ahora, es la relación con los docentes y los directores de ustedes como asistentes de la educación. ¿Qué es lo positivo de eso y lo negativo? Mira, la relación con los docentes ha sido un proceso largo, es porque aquí hay una cuestión, lo voy a decir de nuevo con respeto, una cuestión de clase. Porque hay que recordar que inicialmente quienes laboraban en las escuelas eran asistentes de la educación no profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares, y después se incorporaron los profesionales. Y durante esos periodos, de verdad que costó mucho porque había una mirada muy peyorativa hacia los asistentes de la educación. Pese al rol fundamental que cumplimos. O sea, la escuela se abre y se cierra por los asistentes de la educación. El funcionamiento administrativo de las escuelas obedece a un asistente de la educación. Que un docente reciba o perciba un beneficio X obedece a que ese asistente de la educación, secretaria en este caso, suba bien sus datos al sistema, al SIGE, le incorpore todo a sus beneficios, etcétera, etcétera. Pero ha habido un proceso, por lo menos en nuestra comuna creo que ha sido un trabajo que hemos hecho como organización, porque hay hoy día una mirada muy positiva frente por lo menos a nuestra organización, y eso también hace el cambio en el funcionamiento interno de las escuelas también. Creo que hay excepciones, que también obedece a la mirada que los equipos directivos, los liderazgos de los directores. Ahí entra claro. Claro, los directores tienen mucho que ver con el trabajo colaborativo nuestro, con la mirada de los asistentes de la educación frente a tener dentro de la escuela los mismos derechos. Y lo voy a poner de ejemplo a mi escuela, ¿ya? Que yo siempre digo, la escuela 50, para que quede claro. Pese a todas las diferencias que podamos tener, que no son muchas, los profesores en nuestra escuela compartimos, por ejemplo, los horarios de recreo, y en primera instancia, un poquito minutos antes del recreo, las asistentes de aula se toman 15 minutitos, que es justo porque están con niños también en sala, se toman un tecito, se van a nuestro espacio común que tenemos, que es un comedor de trabajadores, y cuando se toca el recreo, los profes cuidan el recreo, ¿ya? Después se toca un timbre, se vienen las asistentes, estamos nosotros en el patio también, los que somos inspectores, y los profesores se van a tomar su café. O sea, hay igualdad de condición, y eso también habla de la gestión interna, de cómo hemos logrado a través de un proceso sentir que somos todas personas que tenemos las mismas necesidades, que tenemos ganas de ir al baño, que tenemos ganas de tomarnos un café, que tenemos frío, que tenemos calor en el verano, etcétera. Y eso no ocurre en todas las escuelas, porque insisto, estoy hablando de nuestra comuna, obedece también a quienes lideran. Súper. Y el último concepto que nos queda para revisar en la pila es la Seremi de Educación de O'Higgins. No sé si ustedes han tenido algún acercamiento con ellos, si hay alguna relación o no hay relación, no sé. ¿Hay algo positivo y algo negativo que sacar de eso? A ver, yo, la verdad, para ser bien honesta, yo la conozco a Alison Haddad desde la propuesta de estatuto, ¿ya? Cuando nos constituimos como coordinadora, nos organizamos en la región y ella en esa época era Seremi. Recibió nuestra propuesta, siempre de muy buen trato. Eso es lo positivo. De harta escucha, pero de poca acción. Eso es lo negativo. Yo voy a decir con harto respeto, la verdad es que yo tengo mis reparos en relación a esto, y la verdad es que no sé si es el momento para decir, pero creo que mucho de lo que ha ocurrido en esta comuna también ha sido con conocimiento de las autoridades regionales, y eso ha habido conocimiento pleno
de lo que ocurre, de lo que se ha hecho, de lo que la anterior administración hizo, había pero un conocimiento pleno. Voy a repetirlo porque es real. Nosotros lo pudimos verificar incluso, porque esta era una sospecha nuestra. Durante el 31 de enero de 2023 nosotros tuvimos una movilización que fue por no pago de remuneraciones, ¿ya? Y a raíz de esa movilización se constituyó una mesa que fue propiciada por la Seremi para que pudiéramos sentarnos todos los actores involucrados y poder llegar a acuerdos, ¿ya? Atendiendo además a la situación que está viviendo la comuna en relación a lo económico. Estuvimos durante todo ese verano, enero, febrero, y en marzo continuamos. Y en la última reunión que tuvimos, bueno, durante ese proceso, es decir, antes, nosotros pudimos darnos cuenta con el colegio de profesores, con las otras organizaciones que estuvimos ahí, de muchas situaciones que eran de conocimiento de la Seremi, que eran ahí uno no alcanza a entender cuál es la atribución que tienen los organismos del Estado para pedir o dar cuenta incluso al Consejo de Defensa del Estado respecto de situaciones anómalas que están ocurriendo en las comunas en relación a la malversación de fondos. Entonces ahí uno no alcanza a entender porque yo cuando lo conversé con la subsecretaria de la situación de mi comuna en esa época, dijo ella: tráiganme los antecedentes y yo presento al Consejo de Defensa del Estado. Eso mismo tendría que haberlo hecho la Seremi. Porque si cuando sale de la Contraloría un informe final donde se expone que aquí hay 5.000 millones que no pueden ser justificados, algo tiene que decirles, pues. O sea, incluso ese informe fue enviado a la Fiscalía, porque el mismo informe lo constata, textualmente, constata de que este informe va a ser enviado al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía Regional. Nosotros cuando nos sentamos a esta mesa empezamos a hacer muchas investigaciones con compañeros del Colegio de Profesores. Fuimos a la Fiscalía, estuvimos ante el Consejo solicitando información al Consejo de Defensa del Estado, pero como no éramos parte del proceso, no se nos podía dar información. Aún así conseguimos incluso el número de la causa en la Fiscalía. Pero todos los procesos en este país se detienen ahí. No ocurre nada. Entonces, cuando hay una Seremi también que mira desde lejos y sirve más que nada de ministro de fe, porque nosotros en esa mesa pudimos ver que en ese momento fue la Dirección Provincial de Educación la que entregó los antecedentes para que nosotros definiéramos, o el alcalde en este caso, el sostenedor, porque él estaba sentado también en esa mesa, definiera líneas de acción, pues. Incluso la directora de la DEPROS, que en ese momento era Andrea Maldonado, que hoy es directora del Departamento de Educación, lo encaró y le dijo: alcalde, ¿qué va a hacer usted en relación a la pérdida de la SEP de 4 escuelas? ¿Cómo va a financiar remuneraciones y los PME? En ese momento la mesa se quebró, porque el alcalde, como a él lo voy a decir también, le encantaba golpear la mesa, hacer el show, se para, insulta y se retira de la mesa. A raíz de esa, finalmente ella lo estaba interpelando frente a esas situaciones. Esas situaciones debieron haber sido dichas por la Seremi. Sin embargo, la Andrea Maldonado tuvo la valentía de poner todos los antecedentes en la mesa, que le costó su cargo. Nosotros hasta el día de hoy creemos que ella sale de la dirección provincial precisamente por esa interpelación y por poner en evidencia a una Seremi que es solamente vigilante, que es una ministro de fe para muchas de las situaciones. Yo tengo mi reparo en relación a eso. Hay si bien es cierto, tenemos una relación de cordialidad, de cercanía, la conozco más políticamente, pero hay una pérdida de credibilidad, por lo menos en esta comuna, por parte de las organizaciones en su conjunto. Bueno, Yerna, muchas gracias por toda la información, compartir tus conocimientos con nosotros. Hemos aprendido bastante, la gente que nos escucha también. Estoy seguro que se hace una idea más acabada de la situación que ocurre en educación y también uno lo puede proyectar hacia el futuro. Por lo mismo, nuestro último bloque del podcast, nos gustaría hacer unas consultas a usted de cómo visualiza Graneros de aquí en adelante. ¿Qué es lo que soñamos nosotros? ¿Qué es lo que sueña usted también desde su punto de vista, desde su cargo dirigencial?
desde su cargo también en el colegio, ¿verdad? Hacia dónde vamos nosotros y hacia dónde queremos ir. También que nos cuente un poquito cuál es la relación que tiene actualmente con la nueva autoridad, que es Marcelo Miñanir, acá en la comuna, si hay algún acercamiento, conversaciones con él, y qué es lo que espera también de esta nueva administración. Uy, qué difícil eso que soñamos, porque la verdad es que de estos últimos 12 años hemos solo soñado y hemos concretado poco los sueños. La verdad es que hemos trabajado harto para concretar sueños, pero ha sido difícil. En relación a la educación de la comuna, el anhelo nuestro, al menos de nuestro y como asociación, es que llegue pronto el traspaso. Para nosotros es vital poder mejorar las condiciones, no solamente nuestras, sino que también de nuestra escuela, de nuestros estudiantes. Necesitamos con urgencia poder entregarles un día a día más bonito, sin tener que pensar de dónde vamos a sacar el recurso para comprar hasta cuestiones que son elementales, papel higiénico. Todo eso nosotros lo solventamos en las escuelas, se autogestionan, venden cosas, pero con la idea de poder darles un mayor bienestar a nuestros estudiantes, que no se haciendo convenios con empresas, buscando apadrinamientos. En el fondo, esa forma de mendicidad, porque yo lo veo de esa manera, que si bien es cierto es una estrategia que al menos nos ha permitido subsistir, de cierta forma es mendicidad. Yo sueño que eso cambie. A mis compañeros también, que podamos trabajar tranquilos, que no estemos pensando si este mes nos van a pagar o no, si va a alcanzar la plata, si nos van a pagar las cotizaciones, porque créeme que a partir de unos 2 años hasta ahora, que ahora se ha agudizado muchísimo, las preguntas son a diario. Entonces ha sido súper complejo, la verdad, tener que trabajar en una constante incertidumbre. Y yo sueño con eso, con que podamos avanzar. Soñé además, y lo entrelazo con la pregunta que tú me dices, soñé que con esta administración íbamos a poder tener al menos una cercanía distinta, una relación de respeto que no tuvimos nunca con la administración anterior, que vimos las faltas de respeto a diario con nuestra gente, con todo, incluso con los directores, y indirectamente con nuestros niños también, con los apoderados, con un dejar ser, con un no importar, con conformarse con que te compro una bicicleta a fin de año y no darles en el día a día un mejor, una suerte de dignidad en el fondo en general. Entonces nos generamos muchas expectativas, y mientras más expectativas, más grande es la caída. Y yo, a pesar y lo voy a decir súper honestamente, porque de verdad que yo no tengo ningún compromiso con nadie, porque por ahí se ha dicho también que estamos callados, que no hemos dicho nada, pero sí hemos estado en silencio en el sentido de que queríamos dejar que la actual administración accionara. ¿Ya? Porque entendíamos que la posta era difícil. La situación del municipio ya es paupérrimo también, es de catástrofe, y entendíamos eso. Pero también a estas alturas, transcurridos los meses, lo que hemos sentido, y lo hemos conversado con nuestros socios en una asamblea extraordinaria que tuvimos, que fue muy concurrida, porque hay una preocupación real respecto de la situación, en donde el sentimiento generalizado es el nulo accionar de este municipio frente a la situación que nosotros estamos viviendo en las escuelas. Y eso nos preocupa, porque entendemos que no hay recursos, pero también entendemos que tiene que haber voluntad política también para algunas cosas. Y lo que ha pasado, a lo mejor no es mala intención, pero ha habido inacción desde el desconocimiento, desde el poco diálogo que se ha generado con las escuelas, con nosotros mismos como dirigentes, y eso también ha producido un cierto quiebre. Y ha habido un distanciamiento por parte de ellos, porque las instancias en las que nos hemos reunido no ha sido porque el municipio nos ha llamado, ha sido porque nosotros como organización lo hemos solicitado. Y eso creemos que es desidia.
Y eso para nosotros ha sido súper doloroso, porque creíamos que iban a haber al menos algunos cambios que tenían que ver con cuestiones lógicas. ¿Qué esperaría usted en el corto plazo, o sea, en lo inmediato? ¿Qué esperaría usted de esta nueva administración? ¿O qué es lo más urgente? Lo primero que tiene que haber un cumplimiento con cuestiones básicas, elementales, que tienen que ver con nuestros derechos. Hemos invitado al Colegio Profesor también a poner su postura, su punto de vista frente a todas las situaciones hipotéticas que nos hemos puesto, porque sí nos preocupa que no haya pago de cotizaciones ya, ¿no? Entonces también creemos, porque el alcalde lo dijo, no tenemos plata, y lo dijo abiertamente, no podemos pasar ni un peso más a educación. Y educación tiene un déficit mensual de 140 millones de pesos. Y esos 140 millones de pesos son para pagar derechos sociales. Quiere decir que de aquí para adelante, si el municipio no traspasa dineros, los trabajadores se van a quedar sin cotizaciones previsionales de salud, con sus créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso no lo vamos a permitir y vamos a accionar como organizaciones. Nos vamos a movilizar, estamos poniendo por delante a nuestros estudiantes. O sea, aquí también lo hemos hecho ver. Alcalde, aquí nosotros no estamos pidiendo cuestiones para nosotros, no queremos mejorar las remuneraciones, no estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo trabajar en condiciones dignas y entregarle a nuestros estudiantes lo mismo. Eso lo hemos hecho ver en muchas formas, porque me ha molestado demasiado la desidia del alcalde propiamente tal, porque él es conocedor de la situación. Él, cuando era concejal, hay compañeros nuestros que les solicitaba información, fotos para denunciar las situaciones que ocurren adentro de la escuela, y hoy día no, las situaciones no existen, parece. ¿Qué es lo que ha tenido que pasar para que estén? Los trabajadores se han tenido que mover. Con la situación que ocurrió en el liceo la semana pasada, no se presentó el alcalde ni la directora del DAEM, quizás ella sí, pero él no, porque él decidió que iba a ir para allá, porque era importante. Fue porque los trabajadores decidieron no trabajar más en estas condiciones. ¿Qué pasó en el liceo? Cuéntenos. En la semana pasada, ¿qué pasó? Bueno, ahí en el liceo hay una plaga de ratones, ¿ya? La fumigación, la derratización se hizo no en el verano. Finalmente el Departamento de Educación, que es como una pequeña municipalidad, porque dentro del Departamento de Educación están todos los departamentos, está contabilidad, está personal, etcétera, etcétera. Tiene que haber cierta autonomía para tomar buenas decisiones, pues, para preocuparse por las situaciones que ocurren en las escuelas, pero no puede ser que finalmente tengan que pedir autorización para todo, pues. Lo que nosotros hemos sostenido y que ocurre en muchas comunas, que los dineros de educación llegan a cuentas específicas de la administración, vale decir, Departamento de Educación. Lo que ocurre en nuestra comuna es que los dineros de educación llegan al municipio. Y es el municipio, después de una larga pedida que tiene que hacer el DAEM, porque así es. Yo no voy a culpar a los compañeros del Departamento de Educación, independientemente de las diferencias que tenga con ellos, de la administración, porque ha habido situaciones, y con la antigua administración mucho más, en que casi había un ruego para que les pasaran la plata que nos correspondía a nosotros. Porque la plata no es para el municipio, es para la gente de educación. O sea, quiere decir que no hay una cuenta corriente propia de educación. No como para mantener ordenada los dineros. Se traspasan los dineros desde el municipio para allá, qué sé yo, y además se mandata en qué se tiene que ocupar, y eso es más terrible todavía. Porque yo puedo entender que el municipio reciba la plata, bueno, se la tendré que pasar a educación, y educación sabrá lo que tiene que pagar, porque la norma está clara, o sea, aquí no decide el municipio que se paga con tal cosa. Imagina que en todo el mes de febrero llegaban alrededor de 55 millones de pesos, que es para poder hacer arreglo de la escuela, mantención. Si nosotros así como en una mirada así como súper básica, dijimos, chuta, somos 9 escuelas, 3 jardines, oye, nos toca a todos, nos debiera tocar al menos un par de millones de pesos, pues, para poder hacer los arreglos más urgentes. Entonces, eso no ocurre, pues. Entonces, es el Departamento de Educación quien administra aquí, pero después de que el municipio le pasa la plata. Porque también ha ocurrido, y eso no lo logra entender, y lo digo también con responsabilidad, que este alcalde no haya movido personas que han participado en matonaje en la administración de Segovia con los funcionarios del Departamento de Educación, y que son las que hoy día tienen el control del dinero. Entonces, esas personas no pueden estar en esos cargos de poder.
no desconozco la situación, pero quizás tampoco es fácil removerla, ¿no? Quizás a veces hay funcionarios de planta, ¿verdad? Son titulares que como una autoridad no podemos sí, los alcaldes, yo creo que los alcaldes tienen que trabajar con sus equipos de confianza. Pero nosotros hoy día las confianzas están trastocadas, medias quebradas. Ojalá nos las recuperemos, porque entendemos que también hay cierta inexperiencia política también. Mire, ¿de la postura de ustedes como organización está al tanto? Insisto, las veces que nosotros nos hemos reunido con él ha sido porque nosotros lo hemos propiciado. Tenemos la intención de sentarnos a una reunión. Yo se lo manifesté a algunas funcionarias cercanas a él, nuestra molestia. Espero que en algún momento haya una reflexión frente a la situación, porque no es posible que no sé, no sé si ustedes conocen a Carlos Minchón, sí, que es funcionario de la Escuela Sixto Méndez, donde él públicamente va denunciando algunas situaciones y en base a sus denuncias que se van haciendo cargo de eso ellos. No puede ser, pues aquí hay situaciones que están descritas ya por los directores, ellos conocen cuáles son nuestras necesidades, por lo tanto no tendría que haber un funcionario que no le tiene miedo, socio nuestro Carlito, yo lo admiro mucho, qué sé yo. No puede haber. Esta semana salió un video de él en redes sociales donde denunciaba que la rejilla en su colegio, en la 50 y 36, o sea, en la 36, la Sixto Méndez, no estaban en buenas condiciones. Decía que había un peligro porque había muchos estudiantes que habían tenido accidentes tropezándose con esa rejilla. Y claro, también días después salió diciendo que gracias a ese video, en realidad él decía que habían ido al colegio y se habían reparado. O sea, entonces la moraleja es, bueno, hagámoslo todo entonces, pues. Hagamos videos nosotros los funcionarios de las escuelas para que la primera autoridad sea persona en las escuelas y conozca in situ cuáles son nuestras situaciones de urgentes. Uh-huh. Buenísimo. Muchas gracias, Yasna. De verdad ha sido muy gratificante poder tenerla, poder escucharla. Sentimos que quedan, personalmente me quedo con esa sensación de que hay tanto por seguir ahí escudriñando y conociendo. Pero muy agradecido, fue muy agradable tenerla acá. Esperamos que en el futuro quizás volver a reencontrarnos. Estaremos atentos a las redes sociales también suyas, a las redes sociales de AFN, a las redes sociales de ADGROS, que son las organizaciones en las que usted participa, para ir estando al tanto de la contingencia y lo que va ocurriendo en nuestra comuna y a nivel nacional también con este tema. Yo despedirme sin antes decir que yo emplazo al fiscal Pablo Muñoz, quien está a cargo de la causa de nuestra denuncia que hicimos el año pasado, que ha avanzado nada o nulamente. Lo emplazo a que haga su pega y que busque. Aquí hay culpables y hay que buscarlos, y aquellas personas que tienen culpabilidades administrativas y que hoy día están incluso haciéndose campaña política desde que salió del cargo el alcalde Segovia para llegar a un escaño al Parlamento, es inaudito. Por lo tanto, creemos que la justicia debe, está de más decir la mirada que tiene la ciudadanía frente a la desidia de la justicia hoy día, y esto no es una excepción, así es que yo lo emplazo a que haga su pega nomás. Haga su pega y responda a todos los niños más precarizados de esta comuna, porque aquí alguien tiene que pagar. Agradecerles la instancia, la verdad ha sido muy agradable para mí, queda mucho tema por conversar. Educación es un gran libro gordo donde podemos estar horas y horas y horas conversando, hay harto que decir, se vienen hartas cosas, esperamos poder consolidar también a nivel nacional y seguir participando de la discusión en todos los proyectos que están hoy día en el Parlamento, así que muy agradecida. Muchas gracias, Yanna, por haber salido con nosotros a caminar y dar esta vuelta a la plaza. Este es un podcast donde vamos a seguir conversando, invitando a más personas, porque necesitamos debatir, necesitamos conocer y necesitamos a veces hablar de temas cómodos, incómodos, etcétera, y muy importante y relevante para la ciudadanía. En este podcast nosotros siempre nos esforzamos por saber qué es lo que hacemos, qué es lo que soñamos y, por supuesto, qué pensamos. Esto fue Una Vuelta a la Plaza Podcast.